el maestro de la Facultad de Derecho y ex juez 26 civil, Sí, ¿verdad? sí. De aquí de la Ciudad de México, el maestro Jaime Armendáriz Orozco. Le he pedido que el día de hoy nos platique un poco, de una manera muy práctica, amigo, de cómo se lleva a cabo este tema del interrogatorio, ¿no? Tratándose las testimoniales, pero sobre todo de cómo se formulan las posiciones, ¿no? En el tema de las confesionales. Entonces, pues bueno, sin más, amigo, te voy a pedir si puedes tomar este micrófono. Gracias. Jóvenes, pues me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Eh, eh, Me agrada transmitir lo que a los jóvenes, lo que yo aprendí con muchos años de juez del Tribunal de aquí de México y las etapas procesales de un procedimiento, el impulso procesal lo hacen las partes. Muchos dicen que el juez es el que tiene la culpa, que no lo hace, pero en realidad el impulso de un proceso, de un procedimiento judicial, lo manejan las partes, los interesados. Hay tres personas tripartita que son actor, demandado y juez. Y el procedimiento judicial es rígido, no puede evadirse, no puede el juez, salvo excepción de algunas cosas, incluso son pruebas, renunciar las partes a ello, pero se debe de observar, ya sea por el impulso de las partes o la rebeldía de las partes para continuar con la etapa siguiente de un proceso judicial. Eh, en sí, a ustedes les va a tocar una situación un poco más, no difícil, pero más complicada con el nuevo Código Nacional. Difieren en algunas cosas, algunas las quitan, algunas no, pero esencialmente es lo mismo, y le van a dar a las partes la posibilidad de hacer que el juez se excuse, renuncie o se limite, en fin, cuando entre en vigor el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles. Pero vamos, no difieren mucho, solamente van a diferir en cuanto a designaciones, eh, redacciones. En el código que tenemos nosotros, el que está vigente todavía, que ya a partir de noviembre empieza a entrar en ciertas materias, el nuevo, creo que es en materia familiar, algo. Eh, pero mientras, repito, difieren muchas veces en la designación, definición. En este código nos hablan de conciliadores, por ejemplo, la facultad de mediar, de conciliar. En el código nuevo nos habla de los remediadores, que va a ser la misma función que hace un conciliador, un mediador, es la misma, pero es una persona y actualmente tenemos varias personas que lo pueden hacer. Eh, Dentro de en un procedimiento judicial, las partes tienen que impulsarlo en todas las etapas, desde la demanda, la contestación, la etapa en el código actual de la audiencia, que se le llama, la audiencia, mm, mandé, la previa y de conciliación. Y ahí se puede promover una conciliación para la solución del conflicto. Pero si no lo quiero, entonces viene la etapa. Se abre el juicio a prueba, pero las pruebas se van a manejar desde un principio, incluso en las documentales que ya existen, desde la demanda o contestación a la demanda, reconvención, la que fuera, si ya las tengo. Si no las tengo, aquí hay una palabra que no se nos debe olvidar en muchos actos, la protesta de decir verdad.
Si no hago esa protesta, no en este caso que está ahí ahorita, ya vamos a hablar de lo que me hicieron favor de invitar, que les doy las gracias al maestro. Todas estas etapas tienen un procedimiento y unos términos. Lo mismo la prueba confesional. La prueba confesional se puede ofrecer desde que presento mi demanda, contestación o contestación a la demanda, a la reconvención o contestación a la reconvención. Y se puede ofrecer hasta 10 días antes de la audiencia de desahogo de pruebas, ¿no? La confesional es un acto de voluntad sobre hechos propios. De aquí deriva, sí, gracias, sobre hechos propios. De aquí deriva la importancia de saber hacer preguntas. Bueno, yo aquí las defino, yo no las define yo, sino las identifica el código. En la confesional se les llama posiciones. En la testimonial son preguntas. En la nueva son preguntas para los dos. La diferencia es que en las preguntas a testigo, de acuerdo al actual código, el testigo va a deponer lo que vio o oyó, le dijeron. Y en las posiciones o preguntas a las partes van a responder sobre hechos propios. Debe contestar categóricamente a la pregunta que se le haga, afirmativa o negativamente. Pero tiene el derecho de, una vez contestada la pregunta en la forma que quiera, poder aclarar lo que contestó. Y es muy importante la formulación de preguntas, saberlas hacer, porque como les digo, la confesional debe ser exclusivamente sobre hechos propios. Y en cada pregunta sobre un hecho, no varios, porque tienden entonces a confundir al absolvente. Eh, el reconocimiento, decía, es un acto de voluntad propia y es un reconocimiento que le confiesa va a ser sobre hechos concretos. También en las audiencias se pueden promover, bueno, cuando que se ofrezca la prueba confesional, se puede ofrecer acompañando un pliego de posiciones o no. Y ahorita vamos a ver la razón de uno y del otro. También la confesional se puede manejar dentro del procedimiento que se está tramitando, como aceptarse una confesional que puede ser extrajudicial, fuera del juicio o ante un juez incompetente. Un ejemplo, si yo en la audiencia que estoy celebrando digo que esta firma, la pregunta, esta firma que hace este documento es falsa y contesta que no. Bueno, según la respuesta que dé, pero sin embargo en otro juicio similar, en la misma prueba confesional que se le hace en este juicio, reconoció que sí era su firma. Entonces es una prueba confesional extrajudicial que no se hizo en el procedimiento, sino se hizo en otro juicio, pero se puede ofrecer como prueba en el que se está tramitando. Esta se le conoce, se le identifica como prueba extrajudicial, que se hizo fuera del juez que conoce del asunto. Pero se debe de citar a las partes, al absolvente. Bueno, una vez que ya se agotó la etapa previa, se va a abrir el juicio a prueba. Pero yo tengo que ofrecer las pruebas que considere necesarias. ¿Por qué? Porque yo, para que el juez me dé el derecho que reclamo, debo de acreditarle el derecho que tengo para que el juez me lo dé.
¿Y cómo se lo voy a acreditar? Aquí hay una diferencia que he tenido con algunos otros litigantes. La diferencia es que yo le debo de acreditar al juez el derecho que reclamo, no los hechos. Puedo hacer alusión a los hechos de donde deriva el acto que reclamo, pero en realidad lo que le debo yo de acreditar al juez para que dé el derecho que reclamo o no lo decrete es el que estoy reclamando, y el juez debe de valorar todas las pruebas en conjunto, no una por una. La prueba confesional, repito, se puede ofrecer desde el escrito de demanda. Todas las pruebas que sean factibles a este respecto se pueden ofrecer desde la demanda, independiente de las pruebas que no se tenían, que se pueden ofrecer como pruebas extemporáneas. Pero lo importante de esto, que es la prueba confesional, y según vengo a platicarlo con ustedes, luego me estoy saliendo un poquito del tema, probablemente así lo entiendan, pero es para más o menos enfocarme en lo que buscamos. Si ya se admitió la prueba confesional en cualquiera de las formas que maneja nuestro código, pero ya el juez admitió la prueba confesional de alguna de las dos partes, de alguna de ellas, se les debe de citar, con 2 días de anticipación. No desde que me salga. Es que hay esto, jovencitos, a mí me preocupa, yo en la facultad se lo digo a mis chamacos, ustedes también son mis chamacos. En el nuevo código se establece en algunas partes que se tendrá por citado o conocedor al absolvente en la audiencia, vaya o no vaya. En nuestro código nos dice que se le debe de citar con el apercibimiento de que si no vienes, se declaró confeso, de las posiciones que se hayan calificado de legales. Digo posiciones porque es este código. Serían las preguntas que se califiquen de legales según el código que viene, ¿verdad? Entonces, pero se le debe de citar al absolvente una vez que, bueno, se debe citar al absolvente con 2 días de anticipación a la fecha de la audiencia. Ello, apercibiéndole que si no va a la audiencia, se le tendrá por confeso de las posiciones que sean calificadas de legales. Por eso es importante acompañar el pliego de posiciones. Sí y no. A ver. Conviene, desde que yo ofrezco la prueba confesional, conviene manifestarle al exhibir el pliego de posiciones, pero no es requisito exhibirlo, no es obligación. ¿Por qué? Porque el pliego de posiciones lo puedo presentar y dice, bueno, si se van enredando, los voy enredando, me dicen y lo aclaramos, sí, por favor, porque les decía yo, de las posiciones no es necesario exhibir el pliego, porque el pliego lo puedo exhibir hasta antes de la audiencia. 1 minuto antes de la audiencia puedo exhibir mi pliego. La ventaja de exhibir el pliego, de que si no va el absolvente, se le tendrá por confeso de las posiciones que fueron exhibidas con el pliego y que fueron calificadas de legales. Pero si no se exhibe el pliego, pues. Si Si no no hay fue el pliego, pliego, pues ¿qué califica? pero la ley dice se podrán formular oralmente. Correcto. Pero deben de ser las exhibidas antes de la audiencia. Porque si ahorita es la audiencia y no está el absolvente, ¿a quién le voy a preguntar si no está? Por eso es importante exhibir cuando ofrezco la prueba confesional antes de la audiencia. El pliego.
si quiero, y si no, no. Pero si está bien citado, está legalmente citado el absolvente para el desahogo de la prueba confesional, y va, le voy a hacer las preguntas verbales directamente ahí. Y el juez debe de estar presente, que ahorita desgraciadamente tengo entendido que los juzgados están llevando un promedio de más de 3,000 asuntos. Entonces, les voy a dar... Es una forma de poder atacar las decisiones del juez. Según las reformas y todo, deben de estar grabadas. Y si el juez no actuó o no estuvo presente, me voy al amparo, a la apelación, no al amparo en su caso, y pido como prueba la grabación que deben de tener, para que revoquen todo lo anterior y se reponga el procedimiento en la parte que proceda. Bueno, pues es otro tema. Entonces, es conveniente cuando ofrezco la prueba confesional, bueno, la puedo ofrecer sin el pliego, pero yo diría es conveniente que se exhiba el pliego hasta antes de la audiencia, pero no necesario cuando ofrezco la prueba ofrezca el pliego de posiciones. Sin embargo, repito, hasta antes de la audiencia lo puedo exhibir, pero para el ofrecimiento de la prueba no es necesario exhibir el pliego de posiciones. Una vez que ya se ha decretado el desahogo de la confesional, cuando se empieza, si está bien citado, si está presente el demandado, el absolvente en su caso, y hay pliego de posiciones, el juez debe calificarlas, todas las posiciones, y desechar las que no reúnan los requisitos que marca nuestra ley. Y en el caso de que las haga orales, el juez debe de ir calificando una por una, como las vayan dictando el oferente de la prueba. Y en ese momento el juez debe de ir calificando si las aprueba o no las aprueba. En este caso, debemos tener mucho cuidado cuando las hacemos orales, de que reúna los requisitos que vamos a estar viendo en un momento más. También cuando son personas físicas, personas individuales, es directamente el que debe de absolver posiciones. Pero si yo ofrezco la prueba confesional y no pido que el demandado comparezca a desahogar esa prueba confesional, puedo mandar un apoderado. Pero si yo digo que debe de ser el absolvente, tiene que ir personalmente, no por conducto de apoderado. Aun cuando el apoderado, cuando tenga facultades para absolver posiciones, lo puede hacer, pero tiene que acreditar con el poder, llamémosle así, que le faculta precisamente para ello. Ustedes saben que hay distintos tipos de mandatos con distintas facultades para laborales, administración, pleitos y cobranzas, pero se debe de precisar que te faculto a ti o te doy el poder para actos de administración y dominio, por ejemplo. Y ahí incluso el apoderado puede involucrar bienes de su poder dante. Pero en realidad lo que se busca con esto es que las personas morales deben de absorber posiciones por su representante o la que tenga facultades para ello. Pero las personas individuales, las personas físicas, se debe de precisar precisamente, pero ofrezco la confesional a cargo de fulanito de tal, para que personalmente venga a absorber posiciones. Si yo no lo digo y viene un apoderado y dice, yo soy apoderado y tengo estas facultades, lo puede hacer, porque tú, oferente de la prueba, no hiciste esa observación. También las preguntas que se hagan a las partes deben de concretarse a aclarar
el hecho objeto de la reclamación. El juez tiene la obligación de hacerlo y no calificar de legales preguntas que no se refieran al hecho reclamado. Hay muchas, ¿cómo les diría yo? Formas de cómo se manejan, se maneja una demanda. Vamos a decir, con fecha tal, yo te presté porque tuve la confianza en ti, te presté tanto dinero. Y la confianza fue porque yo te conocí hace 20 años y fuiste la novia de mi hermano, pero después mi hermano dijo que no, tú dijiste que ya no querías y que ya no te has abstenido de pagarme. Y si yo estoy haciendo este tipo de preguntas, son absurdas, no son el motivo, porque el motivo que estoy gestando es el pago de una cantidad, no el origen de ella. Entonces debemos ser breves, precisos y concisos en la pregunta que deba de acreditarse con ello el derecho que estoy reclamando. Repito, debe ser uno y debe ser propio. Y cuando conteste yo, cuando estén absolviendo posiciones, estas posiciones debe de contestar con la precisión que se le hacen. No deben de ser preguntas evasivas. Y tampoco ser insidiosas. Aquellas preguntas muchas veces tienden a ofuscar la voluntad del que está contestando y no deben de ser, no deben de preguntarse sobre preguntas negativas. Por ejemplo, si yo hago una pregunta que diga que tú no me has pagado, si contestan que sí, ¿cómo entenderían ustedes la respuesta? Sí, no he pagado, ¿verdad? ¿Cómo la ven? ¿Cómo sería la pregunta, Eduardo? Que digo sí, estoy reconociendo que no he pagado. Y si digo no, También se reconoce que no paga. vean ustedes cómo tenemos que manejar el vocabulario que tenemos y también tenemos que ver a quién le voy a hacer las preguntas. Si en una audiencia yo, una persona, hay campesinos muy inteligentes y más que los capitalinos, ¿verdad? Pero si yo a un campesino le pregunto, te voy a hacer posiciones, una persona que no está acostumbrada a nuestro medio, ¿qué pensaría? ¿Se va a sentar, hincar, acostar? Pero si le explicamos que le va a dar el juez a hacer posiciones, es decir, te va a hacer preguntas así, tú debes de contestar sobre estos puntos. Tal vez porque la educación que tienes, la cultura que tienes, no estás acostumbrado. Hay gentes que no están acostumbrados, nunca han ido a un tribunal, entonces no saben cómo se maneja, entonces tenemos que forzosamente más o menos darles unas indicaciones a nuestro cliente. Todo ello, bueno, decía yo de las preguntas negativas. En este caso, esta pregunta, ¿cómo la haríamos? Que usted no ha pagado. ¿Nadie tiene opinión? Que usted se abstuvo, ¿Mandé? que usted omitió de pagar, que usted omitió pagar un tal o que usted se abstuvo de pagar en tal cantidad. Que usted se abstuvo o se ha abstenido de hacer esto. Entonces ya él va a decir, sí, sí me he abstenido, o no. Y ya en otra pregunta, o yo lo aclaro. Tan es así que te deposité a tu cuenta de banco, o te deposité, o aquí es un recibo que me diste, lo que sea. Tiene el derecho el absolvente de aclarar sus respuestas, pero no debe ser una pregunta negativa. Puede ser implicando un hecho negativo, pero no decir no, sino se abstuvo. Las preguntas, repito, deben de ser calificadas por el juez y la exhibición del documento si es que se exhibió antes de la audiencia. Repito, esto puede ser hasta un minuto antes, porque la ley no dice tiempo exacto, dice antes.
Entonces yo la puedo presentar un minuto antes y el juez la tiene que tener por recibido ese pliego de posiciones. Se abrirá el pliego, si es pliego de posiciones, y lo debe de firmar el absolvente, ese pliego. Y el juez debe entonces calificar cuáles promueve, cuáles acepta, cuáles califica de legales y cuáles no. Pero si las que no califica de legales, como el ejemplo ese que diga que usted no ha pagado, bueno, me la califica de legal está bien, pero yo puedo oralmente hacer esa misma pregunta, pero ya no ponerle no, que usted se abstuvo. Y estamos corrigiendo, adecuando a lo que estoy reclamando yo, las prestaciones que quiero que el juez decrete a mi favor. Pero las preguntas deben de ser precisamente con el objeto del juicio. A mí qué me importa si fuiste la novia o el novio, ya se dejaron o lo que sea, no me interesa el juicio que te estoy reclamando. Por eso las preguntas deben de ser en razón al objeto del juicio, no a circunstancias que no tiene caso porque el juez no se va a meter en ello. A mí me ha tocado ver demandas de más de 170 hojas, pero puras tonterías. Que usted conoció, que dijo, que hizo, que no fue, que no sé qué, una serie de... Y al final, después de habernos conocido durante toda esta etapa que yo te comento, te presté dinero y me firmaste un pagaré. Son... No sé por qué lo hacen, ¿verdad? Una pregunta, una demanda de un pago de pesos, pues una demanda de 170 hojas para acreditar que firmé el pagaré, pues aquí hay dos cosas que yo se los quiero dar a ustedes cuando litiguen. Debemos ayudarle al juez, en su caso, a acreditar el derecho que reclamo, no llenarlo de basura, perdón, de cosas sin importancia. Porque eso es lo que va a hacer muchas razones. Una de ellas va a dilatar el dictado de la sentencia. Aunque la ley dice tantos días, pero el juez debe decir, es una demanda de tantas hojas y esto, y razón por la cual el tiempo, los asuntos que tengo no me permite dictarla en el tiempo que marca la ley. Está justificando el resultado de su acción. Cuando hay varios demandados, bueno, varios absolventes, vamos a decir, dos codemandados, y se ofrece la prueba de los codemandados y el juez la admite y lo cita, pero solo hay un solo pliego, vamos a suponer un solo pliego. Esa que se va a interrogar, se va a preguntar a los dos codemandados, entonces se debe de desahogar esa audiencia ese mismo día para los dos, porque es un solo pliego y debe de desahogarse con ese pliego el mismo día que se señaló para el desahogo de la audiencia. Si son dos o tres o los que sean, pero de un solo pliego, se va a desahogar en esos términos, pero se debe de separar a los que ya absolvieron del lugar de la audiencia para que no se comuniquen entre ellos. Deben de separarlo y seguirle contestando con el otro. Y si llegó la hora de salida de los juzgados y no se desahogó la segunda, pues de modo, continuamos. Y en el supuesto caso que no se pueda, al día siguiente, de inmediato se debe de continuar con la audiencia. Pero, y mi sugerencia sería que sin varios codemandados, pues un pliego para cada codemandado, aunque sean los mismos. O lo podemos variar, porque pueden ser codemandados en el asunto de este pago de pesos, por ejemplo, el obligado principal y un aval. Entonces, varía, pero mi sugerencia sería, cuando digan, hacerlo en esos términos. Pero el desahogo de las pruebas no debe estar asistido los absolventes de sus abogados. El juez debe de tomar en consideración ello de
los abogados fuera del absolvente. El absolvente es el que va a contestar, pero muchas veces se puede prestar a que el abogado con señas o qué sé yo, le está induciendo cómo debe de contestar su cliente, el absolvente. Entonces, por eso los abogados no deben de estar presentes en el desahogo de la prueba confesional. En el supuesto caso de que el absolvente se niegue a contestar una pregunta, el juez le requerirá y la percibirá que de no contestarlo se le tendrá por confeso o cierto de esa pregunta que se le está haciendo. Hay multas, bueno, en este caso se le percibirá, contesta sí o no la respuesta que quieras, apercibiendo que si no lo haces o contestas con evasivas, se te voy a declarar confeso de esta pregunta. Y si está citado para absolver posiciones, bien citado y llega, pero no quiere comparecer a juicio, ya fue apercibido, por eso el apercibimiento. Cuando se le cita deberá apercibírsele. Si no vas, te declaro confeso. Claro, también hay excepciones de que se puede justificar el que no fui porque estaba enfermo, pero tengo que acreditar el por qué no asistí al desahogo de esa prueba confesional. Eh, eh, es un requisito previo necesario el apercibimiento que se le haga al absolvente para declararlo confeso. Si no hay ese apercibimiento, no se puede. En el Código Nuevo habla de que se le tendrá positado, pero hay otros factores que nos hablan que las notificaciones deberán de ser personales, sobre todo los apercibimientos, las amenazas que el juez, bueno, llamémoslo así, que el juez determina para el cumplimiento de sus decisiones. El, el declarársele con, bueno, la declaración, el juez al admitir las pruebas, la confesional, al admitirla o la calificación de las preguntas, si yo no estoy de acuerdo en cómo calificó el juez, tenemos el derecho de recurrirla, de apelar la decisión del juez. Este recurso de apelación, pues de hecho, no suspende, sino que se tiene por interpuesta y en su caso, cuando se dicta la sentencia, se van a expresar los agravios del por qué el juez dictó esto sin haberme dictado aquello o haber hecho aquello. Estas son situaciones que se deben de tomar en cuenta en las posiciones. Miren ustedes, se debe de tomar en cuenta bueno, debemos de tomar en cuenta que las posiciones deberán ser, como le decía yo, en términos precisos y no han de contener más de un solo hecho. Si yo pregunto que sí es cierto que, como lo es, que tú negaste que fuera tu firma porque te lo dijo Juanito Pérez, Son dos hechos. son dos hechos. Si digo sí, estoy reconociendo que me lo dijo el otro. A lo mejor no me lo dijo, ¿verdad? Pero yo puedo hacer esa pregunta de Dios, que usted fue asistido de Juanito Pérez, que usted firmó este documento, que usted se ha abstenido de pagarlo. Aquí son dos, tres preguntas distintas para acreditar un solo hecho. Por eso no está permitido que la pregunta contenga más de un hecho, porque podríamos estar afirmando uno y negando el otro. Y podría yo caer absolvente en una falsedad en declaraciones. Esto es que las preguntas, como le decía yo, deben de ser propias del absolvente, que usted pagó, que no ha pagado, que se ha abstenido de pagar, que usted ha incumplido, pero el hecho de él, no del tercero.
Y también evitar problemas insidiosas. Las problemas insidiosas son aquellas que tienden a ofuscar la mente del absolvente, hacerle creer algo contrario a la verdad que se busca, pero lo confunden ese tipo de preguntas. Tienden a ofuscar la inteligencia del que va a responder, eh, o bien inducirlo con las conductas a un error para obtener una confesional contraria a lo que se busca. Y aquí volvamos a lo mismo, de los hechos, las preguntas de un hecho complejo, que es el que les acabo de mencionar. Pero también sí podríamos articular posiciones negativas cuando envuelvan una abstención, como el ejemplo que mencionamos. Y todo esto, lo que yo les comento, debemos de tomarlo en consideración cuando voy a articular posiciones que lo marca el artículo 311 del Código vigente. Eh, eh, ¿Quiénes están obligados a absolver posiciones? Personalmente, a quien yo lo pida, como se los decía hace un momento. Pero lo exige. Si yo no lo exijo, puedo venir un apoderado mío y absolver por mí. Y está bien admitida y bien desahogada. Pero concretando el punto, las posiciones las preguntas, llamémosle así, deben de absolverse. Las preguntas que se hagan al absolvente, a mi contrario, como repito, deben de ser personales, un solo hecho y positivas. De lo ejemplos, amigo. ¿Mandé? Algunos ejemplos. ¿Qué? Algunos ejemplos de algunas preguntas. ¿Cómo puede ser? Miren, es que hay muchos aspectos, pero el absolvente debe contestar con los requisitos que acabamos de mencionar, sí o no, pero tiene el derecho de aclarar la pregunta que conteste. Por que usted se ha abstenido de pagar, sí, pero cuando convenimos que te iba a pagar en tu domicilio, o sea, ya dije que sí me abstuve, pero cuando te fui a buscar, siempre encontré tu casa cerrada, no estabas. En fin, cualquier circunstancia para aclarar que no fue por no cumplir con el contenido o con la obligación que se había sometido en un contrato. Salvo cuando se negara a declarar, entonces es lo que yo les digo a ustedes, que se le tendrá por confeso o por cierta la pregunta que estoy haciendo. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Quieren alguna pregunta? ¿Algo que Algunos ejemplos, amigo, de las preguntas. mandé? Fíjate que yo he visto en los divorcios, ¿no? Que le preguntan, ¿usted contrajo matrimonio con el señor? Bueno, pues ahí está el acta de nacimiento, ¿no? De matrimonio. Y le pregunta y dice, no. Que usted vivió con esta persona en este lugar, ¿no? Que usted, ¿no? Se abstuvo de darle la pensión alimenticia, ¿no? ¿Cómo son las preguntas? Algunos ejemplos, amigo. Bueno, de las preguntas, como decía yo hace un momento, deben de ser sobre hechos propios del absolvente y no deben de ser negativas, sino que si hay una pregunta, por ejemplo, lo que decía aquí el maestro, de que ahí está el acta de matrimonio, ¿cómo fuera que usted vive con él? Sí, usted vivió en el domicilio conyugal en tal lugar. Vivió en O el, que su domicilio conyugal era en tal lugar. vivió en el domicilio conyugal. Sí. Usted vivió con él 5 años. Yo puedo decir sí o no. El hecho de que yo tenga un acta de matrimonio que acredite esa relación marital no quiere decir que estoy obligado a vivir con él o con ella. Aquí podría casi haber otra causal, la de abandono de hogar.
nos casamos, nunca estuviste viviendo en el domicilio conyugal que originariamente pactamos. Entonces, abandono de hogar. Y si hay hijos, la pérdida de los hijos, o si no, la pérdida de una pensión alimenticia. Según las circunstancias, todo cambia según el hecho que yo pretendo acreditar o demostrar. Por eso es muy importante la redacción de las preguntas. Hechos propios del absolvente, negativos, digo no negativos, hechos propios del absolvente y que vayan encaminados a la acción que estoy ejercitando, a los hechos, al derecho que pretendo acreditar, o para que me absuelva o para que condene. Es muy importante la redacción de las preguntas, pero también es muy importante, de acuerdo a las reformas que han habido, si no me conviene la resolución del juez, pues me puedo ir a la apelación, y si no al amparo, y si yo digo es que el juez nunca estuvo. El otro ¿Cómo? día platicábamos de esa pregunta que dice que usted sabía, ¿no? O que usted tenía conocimiento. ¿Esa pregunta está correcta? Sí, que usted sabía, pues sí, o no, no sabía, o sí sabía. Ah, sí sabía. Otra pregunta, ¿y por qué no cumpliste con lo que tú sabías? Es una secuencia de preguntas que depende de una que yo haga, puedo sacar otras para acreditar el derecho. El, el, las, eh, las preguntas, por eso le decía yo, debemos de estructurarlas de tal manera para acreditar el derecho que reclamo. Y en un supuesto caso ahora con los juicios orales y todas estas reformas que vienen, pedir la imagen, la pantalla que debe de estar grabada en las audiencias. Y si no está presente el juez, esa audiencia es nula. Se debe declarar la nulidad de todo lo actuado ahí, porque el que debe de determinar, de acordar, es el juez con los proyectos que le mande su secretario. Y en el caso de los testigos, ¿cómo son las preguntas ¿En el caso de qué? de los testigos? Para los testigos, la pregunta es, bueno, en la confesional debe de ser dirigida a hecho propio, tuyo. ¿Hiciste o no hiciste? En la testimonial son preguntas donde el testigo debe relatar lo que vio, le dijeron, hicieron. Pero muy importante, tanto la testimonial como la confesional se debe de apercibir o de indicar por el juez el requerirle del apercibimiento de que se conduzca con verdad. De lo contrario, eh, si no hay eso, puede ser motivo de una nulidad de esa audiencia. También en las testimoniales igual. Se debe de precisar. Bueno, es que es muchos factores aparentemente muy simples que debemos observar en las audiencias. En principio, las audiencias no son apelables, bueno, sobre todo la de las pruebas. Pero si dentro de si yo apelo de la audiencia, el inicio de la audiencia de pruebas y alegatos, cae el actor, dijo, no hizo, la audiencia no es apelable. Son apelables los hechos que se determinan en la audiencia. Y si lo admiten. ¿Por qué? La audiencia, cuando el juez abre la audiencia, dice, siendo el secretario piensa así, y dice, y se abre la presente audiencia de desahogo de pruebas. ¿Fue petición de parte? No. Es un acto del juzgador. Ese no es apelable. En tal caso sería queja. Yo me estoy metiendo en lo que no debo. Vamos a las preguntas, amigo. Pero Continúa las también la preguntas. queja, hay dos tipos de quejas.
la queja recurso y la queja chisme. La queja recurso es donde invoco algo que no hizo el juez bien y se puede revocar. Y la queja chisme es aquellos, no, espero que ustedes no lleguen a eso. Yo los llamaba a los abogados chismosos ineptos, que para justificar sus tonterías están acusando al juez de algo. Ahí es que el juez hizo, fue culpa del juez. Y esa queja que hacen es la queja que yo le llamo chisme. Están acusando al juez de lo que no pudieron hacer la parte. Y la queja de recurso es aquella que sí voy a acusar al juez por su incompetencia, por lo que sea. Y se le acreditará, se le sancionará con una multa, arresto, no sé lo que el Consejo en estos casos determine. Pero repito, aquí hay la queja chisme, que sí se queja recurso y queja acusación, y la queja recurso es la que sí tiende a modificar los actos del juez. La queja chisme, pues esa, tal vez lo sancionen al juez, pero no modifica la actuación que haya dictado el juez de la que me estoy acusando. Pero el pliego de posiciones sí se puede impugnar. ¿Mande? El pliego de posiciones sí se puede impugnar. La El pliego de calificación. posiciones, las posiciones que se hagan sí son impugnables. O sea, si el juez me calificó una que no debió haber calificado, o calificó o no calificó las que se debía haber calificado, pues si me causa un agravio, tengo el recurso de apelación. Y ya vemos de que sería preventiva, porque el juez cuando dicte su sentencia, si me condena por decirlo, yo me voy a la apelación, digo, es que yo le acredité o le pedí al juez que esta pregunta sigue así, así, y el juez me la desechó. Si la sala considera que esa pregunta estuvo bien formulada, bien hecha, le va a ordenar al juez que reponga esas preguntas que desechó. Como consecuencia, tiene que dictar otra sentencia, que a lo mejor la dicta igual o a lo mejor la revoca, cambia. Esto sí es, la calificación de preguntas, de posiciones, sí es apelable. Pero repito, si en esa audiencia hizo el juez todo ello y luego salen con que apelo de la sentencia, pues no es apelable la sentencia, es apelable el acto que estoy reclamando, la calificación de las posiciones, que no la calificó bien. Ese acto que se dictó en la audiencia sí es apelable, pero ese acto no la audiencia, porque repito, en la audiencia hay actuaciones que no son promovidas por las partes, como sería la apertura de la prueba. Se decreta el juez, tal, si en este momento se abre la audiencia. Punto. Es un decreto del juzgador para continuar con la etapa procesal del desahogo de pruebas. Y amigo, y por ejemplo en la testimonial, ¿cómo podría hacer una pregunta para que los compañeros? En la testimonial, mm, bueno, si yo soy el actor en la testimonial, yo diría que no me ha pagado, por decirlo, Sí. que le he requerido. Dígame usted si sabe el... Ay, ay, ay. En una testimonial, Pero la fórmula es que diga usted si sabe. que usted me diga, por ejemplo, que dígame usted que usted si usted sabe si fulanito de tal es infiel. Ah, pues sí. Sí, sí le ha ¿Y referido de por qué lo pagar. sabe? ¿Por qué lo sabes? Ah, porque yo lo vi con una mujer en tal cantina, ambos embriagándose, besándose, etcétera, etcétera. Lo vi haciendo. Pero si yo contesto, es que me lo dijo Juanito, ¿qué valor le puedo dar a esa testimonial? No es hecho del testigo, es hecho de un tercero que está adjudicándosele al testigo. Que le constan los hechos. Y el testigo debe de declararle al juez de la pregunta que se le hace, por qué lo vio, quién se lo dijo, por qué lo hizo.
va a deponer sus experiencias que vio que vio no propias en sí, sino de otras personas para llegar a la conclusión. Por eso se les apercibe que declaren con verdad. Y cuando terminan las audiencias, tanto en la confesional como la testimonial, bueno, que sería probablemente las dos en una misma audiencia, se debe decretar ahí la citación para la sentencia previos los alegatos si lo quieren hacer. Que los alegatos es otro rollo también. Si hiciéramos un símil con la materia penal, estaríamos hablando de que la confesional son preguntas cerradas, mientras que en una testimonial las preguntas son de carácter abierto, digamos. El testigo va a deponer sus experiencias, lo que vio o yo le dijeron exponer. Muchas veces no son de él, son de otras terceras personas, pero va a exponer lo que vio o yo le dijeron, lo que fuera. Y en la confesional tiene que decretar el hecho propio. Yo te vi, yo lo hice, yo me abstuve, lo que fuera. Pero es hecho propio del absolvente. En la testimonial está decretando, declarando hechos que el hecho que declara es que él lo vio por decir. Pero ¿qué vio? Esto y esto y esto y esto no son hechos propios de él. Probablemente la pregunta que le decía yo, de que la vieron en una cantina papachándose con otra persona, a lo mejor lo vieron en la cantina con una botella de ron, pero eso no quiere decir que haya infidelidad. Antes, eh, hace muchos años, solamente los hombres entraban a las cantinas y echaban sus copas. ¿Ok? Antes los hombres entraban a las cantinas y tomaban la copa, todo lo que ustedes quieran. Ahora ya las mujeres también pueden entrar. Y no por el hecho de que una mujer entre a una cantina, le vamos a estigmatizar. O sea, Yo considero que a los testigos, tanto en la defensa como como en que lleva a cabo la acción, la preparación de los testigos es muy importante. Saberlos preparar para que, inclusive para que no se pongan nerviosos. Porque eso es muy es importante. importante Y siempre sobre todo esa preparación del testigo debemos hacerlo, el oferente del testigo debe de ver muchos factores en cuanto al testigo: raza, religión, costumbres, educación. Eh, eh, mm, y decirle, mira, testigo, si te preguntan esto, ten cuidado porque esta pregunta debe ser así o está mal planteada o tú no le entiendes. Mire, a mí me tocó un muy especial, un caso que andaba yo de vacaciones allá por Veracruz y me quedé en un hotel y en la mañana empezaron a despertar ruidos y golpes de palos y fierros y todo eso, pues sí, y palabras muy fuertes. Entonces sí me paré y fui a ver al administrador, le digo, oiga, se está peleando afuera. Dice, no, dice, ¿qué es costumbre? Así se saludan aquí. Lo que pasa es que vivía uno de ellos que llevaba sus herramientas, que iba al campo, y vio otro que venía en sentido contrario con una carretilla vacía. Entonces le pidió que le prestara su carretilla para llevar ahí, y eso fue lo que yo escuché, esos golpes. Pero en realidad lo que me dijo el administrador del hotel es que aquí se saludan así. Es muy común que así se saluden, aquí no. Entonces tendríamos que preparar otro testigo, adecuarlo a cuál es el comportamiento o la cultura, la costumbre, lo que traigan. Por eso repito, mi idea es de atender aspectos del testigo religiosos, económicos, culturales, todos esos aspectos para adecuarlo al medio donde yo estoy. Es muy importante eso. Y sobre todo, cuando termine de declarar el testigo, el
la parte contraria puede repreguntar al testigo, pero sobre hechos de preguntas que ya le haya hecho, no preguntas ajenas, sino relativas a ello. Por Bien. ejemplo, ese caso del cuate que estaba en la cantina, le dice al testigo, oiga, ¿y cómo iba vestido el señor? ¿No? No, pues de También, color verde, ¿no? Y le pregunta al otro testigo, ¿y cómo iba vestido? Pues de color rosa. Y dice, no, ¿y a qué horas era? No, pues las 10 de la mañana, y al otro, ¿a qué horas? No, pues a las 8. No, pues sí, ya no coincide, ¿no? sí, como el caso que yo les decía del lugar que a mí me tocó ver. Eh, yo escuché que estaban agarrando a palos y a todo eso, pero no, lo que pasa es que sí le prestó la camioneta y aventó la pala, el pico, lo que llevaba al ruido de la camioneta. Pues yo me imaginaba que estaban peleando, pero no, es la costumbre del lugar. Y todo eso tenemos nosotros como abogados postulantes, más o menos inducir al testigo de las preguntas que le vayan a hacer. Si tú no entiendes una pregunta o el significado de una palabra, dile al juez que te la aclare. Pero eso le podemos decir nosotros al testigo, si tú no entiendes esto, dile al juez que te lo aclare. Y el juez tiene la obligación de hacerlo. Y si no lo hace, cuando vaya a firmar el acta correspondiente, o antes de que lo haga, cuando termine su declaración, puede decirle al secretario, quiero aclarar que yo le pedí al juez que me aclarara esta pregunta y se abstuvo de hacerlo. Y que quede grabado, escrito en el acta, porque eso le va a demeritar el valor probatorio a la plena que en su momento le pueda dar el juez. Si son dos, este juez, este testigo, pues no coincide con el otro, entonces no les voy a dar un valor probatorio pleno a esa testimonial. Son detalles que el abogado litigante pues debe tomar en consideración en cuanto a sus testigos y a la parte que está representando. Y decirle, oye, la pregunta que le decía yo hace un rato, si te preguntan una, que te digan que tú no has pagado, pues dile que no puedes contestarlo o es una pregunta negativa, según como tú lo veas. Ya si tú dices que es negativa, el juez te va a decir no es negativa por esto, esto. Si lo entiendes la pregunta, contéstala, si no, no la contestas. Es muy importante el desahogo de las pruebas, todas las pruebas, pero la confesional, sabiendo cómo articular posiciones, nos puede llevar a un buen éxito en el negocio que estamos platicando. ¿Alguna ¿Alguna pregunta? pregunta? Pues, por ejemplo, en el tema de un deudor, ¿no? Que no ha pagado, se le puede preguntar, ¿no? ¿Usted reconoce que se ha abstenido de pagar tal cantidad? No, sí, que usted se ha abstenido de hacer el pago, ¿sí o no? Sí me abstuve o no, me he abstenido. Pero si yo digo que usted no ha pagado, es mi respuesta que hace rato mencionábamos. Si digo que no, estoy reconociendo que no he pagado. Y si digo que sí, estoy reconociendo que no he pagado. Es el manejo de las palabras que debemos manejar, utilizar. En los testigos, sobre todo, pueden estar asistidos de la parte, pero no los testigos juntos, sino declaro un testigo y lo hacemos a un lado, para que venga el otro y le pregunto tal vez la misma pregunta, pero no se están comunicando. Y al final, ¿por qué lo dijo? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo sabe? Y el testigo tiene que decir de dónde viene la información que le está dando al juez, al juzgado. ¿Verdad? Que yo lo vi, que yo lo escuché, ¿Tú? ¿no? La razón de su dicho. Es muy bonito la carrera, ahorita yo lo veo para ustedes que apenas empiezan o van a empezar el nuevo código. Está, para mí está mejor el anterior. O sea, está menos complicado para lo que se busca. Incluso ahora también se están manejando los medios alternativos. Preguntas, Lo- compañeros. Los medios alternativos de la impartición de justicia
también ya mejor ni digo nada. Oye, Es que están muy, están, se contraponen en muchas cosas. Está bien muchas cosas, pero en otras hay mucha diferencias entre el nuevo código y los medios alternativos. Eh, pero ahorita para lo que yo manejo si yo inicio un juicio ahorita con este código y entra en vigor el otro, ¿a cuál me voy? ¿Al nuevo o al viejo? Y en algunos casos se mencionan de esto. Aquí se maneja lo que decía yo decía un rato, el apercibimiento. ¿Cómo debe ser el apercibimiento? Como dice este código, por el actuar y señalar nombre, domicilio, ubicación, casa, identificar todo eso. El nuevo código ya no es tan claro como este. Entonces, ¿a cuál me voy? Se manejan mucho los derechos humanos, pues sí, pero los derechos humanos son nuestras garantías constitucionales. Lo mismo que manejan aquellos, lo maneja este, pero con otras palabras. Pero el significado es el mismo. Entonces tenemos que entender todos esos detalles. Pero, pues, ya en noviembre empieza a entrar en vigor el nuevo código en materia familiar en algunos aspectos, no en todos. Y, pues, ¿qué les puedo decir yo de cuál es la función que se va a desarrollar más adelante, incluso hasta para la designación de jueces? Que ahora los jueces van a ser, según esto, por votación popular, ¿no? Entonces, si yo quiero correr a un juez o lo acuso de algo, voy al Consejo o me voy al Senado o a la Cámara de Diputados. sí, porque es por elección popular. Aquí se los dejo de tarea a ustedes. ¿Por qué? Porque hay una designación popular. En el Consejo, pues lo decimos, el Consejo, en fin, exámenes, todo eso, y el tribunal es el que decide. Consejo, la Corte. Pero en el caso de votaciones de carácter de la voluntad del pueblo, ¿quién sanciona a los diputados o los senadores en estos casos? ¿La Corte? ¿Quién es? O el legislativo, por decirlo. Entonces ahora, en funciones de los jueces, ¿quién va a sancionarlos? ¿El legislativo? Ok, Hay que pensarlo, jovencitos. así es. Tienen una tarea por delante bastante complicada. ¿Alguna pregunta, compañeros? ¿No? Bueno, pues, mi querido amigo, ¿No? ¿Qué futuro le ve a los abogados? ¿Mandé? ¿Qué futuro le ve a los abogados litigantes ahora con lo de la reforma judicial? Como no te entendí la ¿qué pregunta. futuro le ves ¿Qué qué? qué futuro le ves a los abogados litigantes ahora con la reforma judicial? Mucho trabajo, que estudien más. Y complicado. Yo lo quiero ver Está así. Mira, no está complicado, está enredado muchas cosas, no está complicado. Lo que pasa es que hay muchas funciones que se contraponen, por ejemplo, en lo de los medios alternativos. Hay mucha oposición entre el nuevo código y los medios alternativos, no en todas, dos que tres factores. Entonces aquí es lo que yo manejo es la interpretación que debe dar el litigante a los casos, no concretarse a copiar criterios ajenos, que así hacen muchos funcionarios. Copian y pegan criterios del otro, no piensan. Todos los casos, incluso la jurisprudencia es obligatoria aceptarla por los abogados, ¿no? Estoy de acuerdo, pero siempre y cuando se trate del mismo caso. ¿Qué necesito para juzgar sobre un homicidio? Al muerto. ¿Y si no hay muerto?
Lo mismo sucede en la interpretación que se haga. Entonces, los jueces están obligados a acatar la jurisprudencia, pero siempre y cuando se trate del mismo, un caso similar al que originó esa jurisprudencia. Si no, no estoy obligado a acatarla. Puedo hacer ese criterio, pero no estoy obligado a acatarlo. Bueno, pues pido un fuerte aplauso para nuestro amigo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Pedimos que Espero. los compañeros están en línea y pues bueno, vénganse a la foto para tener aquí recuerdos. Espero que te haya servido esto de algo. Yo esta es la clase que doy en la facultad y también los medios alternativos, mediación y arbitraje.